Atrapado, Jim pisó el acelerador como un loco. El viejo Ford Mustang rugía. El velocímetro marcaba 120 millas por hora, y detrás de él parpadeaban las luces azules de los coches de policía. La lluvia caía a cántaros y apenas podía ver la carretera frente a él. Sus manos temblaban, su corazón latía con fuerza. «¡Es una trampa, Jim!», gritó su hermano menor, Sam, por teléfono. «¡Sal de ahí!». Pero era demasiado tarde. Una barricada apareció frente a él. Los frenos chillaron, las ruedas derraparon y el auto chocó contra las barreras metálicas. Lo último que recordó fue los golpes en la ventana, la voz áspera de un policía y el frío del metal de las esposas en sus muñecas. Así fue como terminó en prisión, voluntariamente, por un crimen que no cometió. 6 meses antes, era un hombre libre, uno de los mejores mecánicos de Detroit. Pero un día, Sam llamó con pánico en la voz. «Me tendieron una trampa, Jim», susurró con voz ronca. «Estoy endeudado con Grizzly. Me plantaron dinero y ahora quieren que lo devuelva. O me matarán». Grizzly era una de las organizaciones criminales más peligrosas de la costa este. Su líder, Richard Blake, nunca dejaba vivos a los deudores. Jim entendió que si no actuaba de inmediato, su hermano estaba perdido. La única salida era negociar con las autoridades. Contactó al FBI y les ofreció un trato. Él iría a prisión en lugar de Sam. Todo lo que necesitaban hacer era plantar pruebas en su contra, y Sam tendría la oportunidad de huir. El FBI aceptó, pero la prisión no era solo una celda y comida repugnante. Era un juego de supervivencia, y Jim tendría que jugarlo con sus propias reglas. El encierro en Blackstone era un infierno, un bloque de máxima seguridad donde solo sobrevivían los más fuertes. A Jim le asignaron una celda en el peor pabellón, entre asesinos y psicópatas. El primer día supo quién mandaba allí. El líder de la banda local, Carlos Scott Méndez, le dio una cálida bienvenida con la nariz rota y amenazas. Jim entendió que si no mostraba los dientes, lo aplastarían. Una semana después, orquestó un encuentro con Scott en las duchas y le devolvió el favor con un filo de navaja directo a la mano. Eso lo hizo famoso entre los presos. No quería fama, pero no tenía elección. Pero tenía un plan. Sobrevivir allí era solo la mitad del trabajo. La otra parte era encontrar a las personas adecuadas para el gran golpe, el más grande de su vida, el robo de un banco en Suiza. Pero para hacerlo, primero tenía que escapar de esa maldita prisión. La vida en Blackstone se volvió un infierno cada día más insoportable. La rutina de brutalidad y amenazas parecía interminable, pero Jim no tenía intención de rendirse. En su mente siempre estaba la imagen de Sam, huyendo de Grizzly y la promesa de salvarlo. Sin embargo, salir de allí no sería tan sencillo. En su celda, una fría idea comenzó a tomar forma. Había escuchado rumores sobre un túnel secreto, uno que supuestamente había sido excavado años atrás por un prisionero que nunca fue encontrado. Nadie creía en él, ya que nadie había podido acceder al pasaje. Pero Jim necesitaba algo más que esperanza. Necesitaba una oportunidad. Cada día pasaba horas observando su entorno, estudiando las rutinas de los guardias y de los prisioneros. Sabía que la única forma de escapar era pasar desapercibido, y para eso, debía hacerse aliado de los hombres más poderosos dentro de la prisión. Carlos Scott Méndez no tardó mucho en buscarlo de nuevo. Después de su primer enfrentamiento en las duchas, Jim se había ganado una cierta respeto entre los reclusos, pero la relación con Scott seguía siendo frágil. Aún así, no tenía más opción que seguir adelante con el plan. Una tarde, después del almuerzo, Scott se acercó a Jim en el patio. «Oye, sé que tienes algo en mente», dijo con una sonrisa torcida. «Y creo que puedo ayudarte, si sabes cómo negociar». Jim lo miró fijamente, sin mostrar signos de miedo, pero con la mente trabajando a toda velocidad. «Estoy escuchando», respondió con calma. «El túnel», dijo Scott, mirando alrededor como si temiera que alguien lo escuchara. «He oído los rumores.
y creo que si conseguimos lo que necesitamos, podemos salir por ahí. Pero necesito un socio. Jim, que había estado esperando ese momento, asintió lentamente. Sabía que no podía hacer esto solo. ¿Qué necesitas?, preguntó, el sudor frío recorriéndole la frente mientras el peso de la decisión lo envolvía. La propuesta de Scott era tan peligrosa como tentadora. El túnel existía, pero nadie que hubiera intentado usarlo había regresado para contar la historia. Sin embargo, Jim no tenía otra opción. Escapar por su cuenta era suicida, pero con el apoyo adecuado, podía tener una oportunidad. «Necesito a alguien que controle a los guardias», dijo Scott, mientras ambos caminaban en silencio por el pasillo hacia el patio de recreo. «Y si logramos que ellos no se den cuenta de nada, podemos hacer el resto. Pero va a requerir tiempo, paciencia y mucho dinero». Jim asintió. Sabía que Scott tenía contactos fuera de la prisión, y que el dinero era lo que mantenía a todos en su lugar. Lo único que necesitaban era algo que los guardias no pudieran resistir: sobornos, amenazas o ambos. «Yo me encargaré de los guardias», dijo Jim con firmeza. «Tú te encargas de mantener todo bajo control aquí adentro». Scott sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos, pero que revelaba una confianza palpable en el futuro del plan. «Sabía que serías inteligente, Jim», dijo Scott antes de alejarse con su banda. «Nos vemos en la próxima semana, entonces». Jim pasó los días siguientes observando las rutinas de los guardias, buscando aquellos con debilidades o intereses que pudiera explotar. Durante las semanas siguientes hizo movimientos sutiles, ganándose la confianza de unos pocos, mientras recopilaba información vital. Descubrió que uno de los guardias, un hombre de poco más de 30 años llamado Peterson, era un adicto a las apuestas. Jim se aseguró de enterarse de quién le debía dinero e hizo un trato. Si se mantenía callado sobre el túnel y les ayudaba a pasar desapercibidos, recibiría una suma de dinero considerable una vez estuvieran fuera. Era una apuesta arriesgada, pero todo en ese lugar era un juego de apuestas. La noche antes de la fuga, Jim se reunió con Scott. Ambos estaban en la celda de Jim, donde una pequeña mesa de metal sostenía los mapas del túnel y las rutas de escape. «Mañana es el día», dijo Scott, con una calma inquietante. «Pero recuerda, no hay marcha atrás. Si fallamos, todos estaremos muertos». Jim miró los mapas, calculando los riesgos. Sabía que una vez que iniciaran la huida, el tiempo sería su peor enemigo. El túnel llevaba a un punto cercano a la zona exterior de la prisión, pero salir sin ser vistos sería casi imposible si no todo se alineaba a la perfección. «Lo sé, pero tenemos que hacerlo ahora o nunca», respondió Jim, su voz firme a pesar de la tensión en el aire. A las 3 de la mañana, cuando la mayoría de los reclusos dormían, el plan comenzó. Scott y sus hombres se encargaron de crear una distracción en el lado opuesto de la prisión, mientras Jim y un pequeño grupo de aliados se infiltraban en el túnel. Los pasos eran lentos, los corazones latían rápido, pero la adrenalina mantenía la mente alerta. Peterson, el guardia corrupto, había hecho su parte. Había apagado las cámaras en la zona crítica. El túnel era angosto y polvoriento, y el aire estaba pesado, pero Jim no podía permitirse el lujo de detenerse. Necesitaban llegar a la salida antes de que el guardia jefe, que estaba a punto de realizar su ronda, se diera cuenta de lo que sucedía. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegaron al final del túnel. El aire frío de la noche los recibió, y aunque la libertad parecía estar a solo unos metros, el peligro seguía acechando. Scott dio la señal, y el grupo emergió de la oscuridad, con los ojos acostumbrados a la penumbra. Sin embargo, cuando Jim dio el primer paso hacia su libertad, escuchó un sonido familiar. Sirenas. Alguien había traicionado. El sonido de las sirenas llegó como una explosión en la noche silenciosa. Jim sintió un golpe de adrenalina recorriendo su cuerpo. No podía ser. Había comprobado todo. Había pagado a Peterson. ¿Cómo era posible que algo saliera mal ahora? «¡Rápido!»,
gritó Scat, empujando a Jim hacia adelante, mientras su banda corría detrás de él. «No podemos quedarnos aquí». Jim miró hacia atrás, donde las luces de las patrullas ya empezaban a iluminar el perímetro de la prisión. La libertad se desvanecía ante sus ojos, como un sueño al que no podía aferrarse. No tenían más tiempo. No podían correr por mucho más sin ser vistos. «¿Quién diablos nos ha traicionado?», murmuró Jim entre dientes. Scat, sin responder, parecía estar tan desconcertado como Jim, pero en su rostro se reflejaba algo más. Furia. La traición en la cárcel era una moneda corriente, pero el golpe de realidad era aún más duro cuando se trataba de escapar. El grupo corrió a través de un campo vacío, buscando cualquier escondite, cualquier rincón que los protegiera de las luces que se acercaban rápidamente. La prisión estaba rodeada por un sistema de cámaras y patrullas, y el paso por el campo abierto los hacía aún más vulnerables. No tenían opción más que adentrarse en el bosque cercano. «¡Al bosque!», ordenó Scat, señalando hacia las sombras. «¡Corre!». Con los pies pisando el barro y el miedo apoderándose de sus mentes, Jim y los demás se adentraron en el oscuro bosque. Las ramas golpeaban sus rostros y los sonidos de la persecución aumentaban. Las sirenas ya no solo eran un eco distante, eran una amenaza inminente. Jim sentía la presión sobre su pecho. No podía dejar que esto se convirtiera en una pesadilla completa. La policía estaba cada vez más cerca. Los árboles no serían suficientes para ocultarse por mucho tiempo. Necesitaba tomar una decisión. Pero antes de que pudiera actuar, escuchó una voz conocida. «¡Jim! ¡Espera!». Se giró bruscamente. Su hermano Sam, con una expresión angustiada, salió de entre los árboles, corriendo hacia él. «¡Sam! ¿Cómo? No hay tiempo». Sam lo interrumpió respirando con dificultad. «Yo lo sabía. Te estaba esperando. Vámonos ahora». Jim se quedó en shock por un segundo. ¿Cómo había llegado Sam allí? ¿Qué significaba esto? Pero no había tiempo para preguntas. «¡Rápido!», insistió Sam, sujetando a su hermano por el brazo y tirando de él hacia adelante. «La policía no tardará en rodearnos». A pesar de la confusión, Jim se obligó a correr. Su hermano lo había salvado, pero ahora tenía que confiar en él, como nunca antes lo había hecho. La desconfianza que había sentido antes desapareció en ese momento. No tenían otra opción. La supervivencia era lo único que importaba. El grupo corrió hacia una vieja casa en ruinas que Sam había señalado, un refugio improvisado. A medida que se acercaban, Jim vio cómo la luz de las patrullas comenzaba a cruzar el campo. Estaban cerca, demasiado cerca. «¡Aquí!», Sam gritó, señalando un agujero en la pared de la casa. El pequeño grupo se coló rápidamente en el refugio, con el corazón palpitando en sus oídos. Jim miró hacia atrás, esperando ver las luces brillantes de los coches acercándose, pero en lugar de eso, vio algo mucho peor. Un grupo de hombres armados apareció de entre los árboles. Eran miembros de Grizzly. El jefe, Richard Blake, estaba al frente. «Sabía que no podían escapar», dijo Blake con una sonrisa fría, mientras apuntaba a Jim. «Pero ahora, la única salida para ti, Jim, es volver a la prisión, o tu hermano pagará